Para el mensaje de hoy, yo quisiera que usted meditara en unas preguntas que quiero hacerle. Y usted reflexione en estas preguntas, pero que de verdad reflexione. Uno de los problemas que tienen muchos en las iglesias hoy es que cuando se les llama a meditar en algo, no lo hacen. No, ojalá usted sí lo haga, porque es lo que el Señor quiere, que reflexionemos. Y la primera pregunta es esta: ¿qué tipo de relación cree usted que Dios tiene con su pueblo? ¿Cuál es la relación que Dios tiene con su pueblo? ¿Usted alguna vez se ha sentado a pensar, ¿y qué relación tiene Dios conmigo como parte de la iglesia? ¿Qué relación tiene Dios con la iglesia? ¿Es la relación que Dios tiene con su pueblo una relación distante o es una relación cercana? El Señor nos ha estado hablando de eso en estos días. ¿Qué tipo de participación tienen las emociones de Dios en la relación que Él tiene con su pueblo? ¿Cuáles son las emociones que Dios tiene al mirar esa relación que Él tiene con el pueblo que Él escogió? ¿Es Dios simplemente a alguien que es parecido a tal vez a un personaje con mucha autoridad, que no conoce a los que tiene ahí más abajo de Él y que simplemente da órdenes aquí y órdenes allá? ¿Será que Dios es así? ¿O es Dios alguien que tiene una relación tan íntima que lo que nosotros hacemos, pensamos y decimos afecte directamente el corazón de Dios? Porque Dios es un Dios de emociones, porque Dios ama, porque Dios se aira. Dios es un Dios de emociones. No sé si usted sabía eso. Nosotros tenemos emociones. Y dice la Escritura que fuimos hechos conforme a la imagen de Dios, ¿o no es así? Entonces, cuando nosotros vemos a Dios participando en la relación con su pueblo, ¿cómo debemos pensar de Dios en ese sentido? De cómo Él se relaciona y de cuáles son las emociones que hay en Dios a la hora de relacionarse con su pueblo. Mire, uno de los temores naturales, sea hombre o una mujer, a la hora de iniciar una relación sentimental con otra, es una relación de inseguridad, y sobre todo cuando alguno ha pasado por una relación difícil, ha tenido una relación de fracaso y al iniciar una relación con otra persona, siente como que, ay, no sé, si no, porque es que ya me ha pasado esto, yo no quiero sufrir en esta relación. ¿Usted cree que Dios es así? Que Dios nos mira a nosotros y, ay, no, yo no sé si querer a esta gente porque es que me han pagado tan mal. ¿Usted cree que Dios piensa de esa manera en su relación con nosotros? Piensa en eso. El libro que nosotros vamos a estar estudiando hoy nos demuestra qué tan interesado, qué tan involucrado está el corazón de Dios en su relación con su pueblo. Las infidelidades del pueblo de Dios le han afectado y le afectan el corazón a Dios. Y el punto es que las infidelidades del pueblo de Dios hoy afectan mucho el corazón de Dios. Y es por eso que Dios mismo, ilustra esa relación con su pueblo a la imagen del matrimonio. Él muestra en la Biblia la relación de Él con su pueblo, asimismo como muestra lo que el matrimonio es. Cuando usted mira Santiago capítulo 4, se nos dice que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. ¿Cuándo? Cuando Dios ve que nosotros estamos colocando nuestros ojos en el mundo. Es así. Y el personaje que nosotros vamos a estar mirando hoy, en ese sentido, ese personaje es una ventana al corazón mismo de nuestro Dios, del tipo de sentimiento que Dios tiene o experimenta con relación a su pueblo. Y ojalá que al terminar este mensaje, cada uno de nosotros podamos salir de aquí con una mayor determinación a agradar a Dios,
a vivir vidas que le agraden a Él, como dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, procurando serle agradable a Él. Habla la palabra del Señor conmigo. El libro que le voy a citar está en la Biblia, porque hay veces personas no lo conocen, pero está en la Biblia. Amén. Oseas, capítulo 8. Oseas, capítulo 8. Y vamos a estar leyendo versículos 12 y 13. Amén. Oseas, capítulo 8, versículos 12 y versículo 13. Amén. Dios es bueno. Sí, yo sé que hay que tener paciencia. Estos son libros que la mayoría nunca miran, rara vez miran y por ende rara vez encuentran cuando se van a leer. Oseas capítulo 8. Y leemos los versículos 12 y 13. Amén. Y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre. A Él damos toda la gloria. En el nombre del Hijo, nuestro Salvador Jesucristo, sea la gloria solo a Él. Y bajo la dirección de su santo, glorioso y maravilloso Espíritu que está en la iglesia, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea la gloria. Y como iglesia decimos, amén. Y dice así la palabra del Señor. Le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. En los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron. No los quiso el Señor. Ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Ellos volverán a Egipto. Señor y Dios, en esta hora te damos la gloria, la honra y la alabanza. Y te damos gracias porque reconocemos que a pesar de nuestro descuido, de nuestro pecado, de nuestra maldad, de querer vivir la vida cristiana a nuestra manera y no a la tuya, a pesar de todo ello, tu gracia sigue ahí. Tu misericordia está ahí. Tú eres un Dios bueno y maravilloso que nos ama y siempre nos quiere bendecir, y aún en esta hora quieres bendecirnos a través de tu palabra. Quieres hablarnos a través de ella. Por eso, oh Dios de los cielos, te suplicamos, te rogamos que nos guíes, que nos direcciones a recibir de tu palabra. Danos esa sabiduría y ese discernimiento y ese anhelo de oír hablar al Dios de los cielos, para que seamos edificados, exhortados, consolados, pero que sigamos siendo preparados por ti, Señor, para que cuando vengas por la iglesia, si estamos o si nos llamas a partir de esta tierra, vayamos a tu presencia, Señor. Pero ayúdanos a estar capacitándonos más y a poder estar preparados para cuando ese momento llegue. Y este momento es un momento para poder oír atentamente tu voz, para seguir adelante, Señor, para entender que el Dios eres tú y el soberano eres tú y no nosotros, y que debemos hacer todo conforme a tu voluntad, ser agradables a ti, es lo que tu palabra dice. Así que ayúdanos a escuchar tu voz para que nos sea de beneficio y de bendición. Es lo que te pedimos hoy, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Puede colocarse cómodo. El mensaje que traemos para esta mañana lleva como título: no ignoremos la palabra de Dios. Nosotros vemos este libro, el libro de Oseas, y a veces cuando uno estudia, uno abre un libro y uno quisiera conocer detalles del autor, de quien escribió el libro. Bueno, verdaderamente cuando nosotros miramos el libro de Oseas, del profeta Oseas, como pasa también con muchos de los profetas, de este no tenemos prácticamente mucha información. Dice un comentarista sobre esto estas palabras: la verdad es que el Espíritu Santo nos dejó sin tales detalles para que podamos enfocarnos en su mensaje, dice este autor.
No sabemos de los detalles sociales del profeta para que nuestra atención se enfoque en lo que dice el Espíritu Santo y no tanto en quién es el profeta. En otras palabras, no hay información del profeta para que nos concentremos en lo que el Espíritu Santo quiso revelar, porque lo que necesitamos es el mensaje que él quiere revelar y no nos importa qué hace, qué hizo o quién era el profeta. Nos debe interesar el mensaje que él trae. Y cuando miramos este libro, la verdad, este libro es para mí apasionante. Es uno de esos libros donde uno ve una historia de amor excelente, un amor legítimo, un amor genuino de parte de Dios para su pueblo, pero que a causa de la desobediencia del pueblo, Dios tiene que tratar con dureza a este pueblo. Y lo que nosotros vemos en el libro de Oseas, en primer lugar, lo vemos en los capítulos del 1 al 3, que son los que la gente más conoce de este libro. Porque es donde habla de cómo Dios le ordenó al profeta Oseas que se casara con una prostituta. ¿Usted se imagina eso? Dios mismo le dice a un profeta suyo, a un hombre de Dios, tienes que ir a casarte con una prostituta. ¿Usted se puede imaginar eso? Yo no me quiero imaginar ni siquiera qué pensaría Julio si ve que su esposa, que Laura, tuviera una relación con otro hombre. No me lo imagino. O Edwin Andrés, que Jenny tuviese una relación sentimental con otro hombre que no es él. O cualquiera de los hombres casados. Y me refiero a los hombres, no hablo de las mujeres, porque aquí no hay una profeta. Aquí estamos hablando de un hombre, de un profeta. Y Dios le dice, mira, tienes que ir y casarte con esta mujer. Y esta mujer es prostituta y vas a tener hijos con ella. No es que Oseas conoció a esta mujer y ay, yo no sabía. No, él ya sabía de antemano que esta mujer era una ramera, dice la escritura. ¿Se da cuenta? Y dice, te tienes que casar con esta mujer. ¿Y con qué propósito? Con el firme propósito de que Dios le mostrara a la nación cómo estaban ellos delante de Dios. ¿Cuál era la actitud, la manera de vida que ellos estaban teniendo, que eran infieles a Dios? A un Dios que les ama, hermanos. Esto es algo inconcebible, de que un Dios tan grande, tan precioso, tan amoroso, es un Dios que nos ama tan enormemente, hasta el punto de dar a su Hijo a que muera en la cruz del Calvario, y entonces nosotros le seamos infieles. Pastor, ¿cómo somos infieles? Con todo lo que hacemos que no le agrada. Cuando tienes un matrimonio que no agrada a Dios, cuando no crías a tus hijos como dice Dios, cuando no vas a las escrituras como dice Dios, cuando no tienes relación con Él por medio de la oración como dice Dios, cuando no te importa congregarte como dice Dios, cuando no haces nada de lo que Dios dice que debes hacer de manera sublime, cuando tienes un montón de amores por encima del amor de Dios. Es tremendo. Yo recuerdo un pastor hablaba de algo que sucedió con una joven de su iglesia. Esta joven consiguió un novio y comenzaron su relación. Resulta que este muchacho vio que no amaba a esta joven al punto de casarse con ella y rompió con ella. Y esta joven cayó en una depresión excesiva. Esta joven tuvo que ser llevada al médico, a psicólogos, cayó en depresión. Esta muchacha pasó por un sinnúmero de situaciones extremas en su estado de salud. Esta muchacha, esta joven mostró quién era su amor y no era Dios. Así pasa con muchos hoy en la iglesia. Se enamoran de alguien y como no le corresponde, ahí mismo empiezan a abandonar al Señor, sabiendo que hemos dicho durante todos estos días en los mensajes que hemos hablado acerca del Padre Nuestro, que cuando Dios te dice no, esa es la voluntad de Dios. Pero no nos gusta el no de Dios porque queremos que Dios haga nuestra voluntad y no la de Él. Pasa en los hogares cuando entonces si la esposa no corresponde, entonces el esposo ahí mismo parece el chavo. Si el esposo no corresponde, la esposa ya es que no puede orar, que ya no sé qué, que está el desgano. ¿Quién es su amor? No es Dios.
Cuando tu amor es Dios, entonces no importa si el mundo se viene abajo. Cuando tu amor es Dios, si tus hijos no caminan, si tu papá no camina, si tu esposa no camina, si tus hijos, si tu esposa, si tu esposo, si tus hermanos, si nadie camina, yo tengo que caminar porque Cristo murió por mí. Y si murió por mí, yo tengo que tener gratitud por la obra de Cristo en la cruz. Es que escucha, la salvación es individual. Y Dios le habla a todos por igual. A mí me habla y a usted también. Y si usted no camina, es usted el que se pierde. Cada uno debemos mirar ese amor glorioso de nuestro Dios. Hay que tener amor y misericordia por los que no caminan. Amén. Hay que orar por ellos, sí. Pero yo no puedo desganarme y desanimarme porque los otros no caminan. Porque Él es el que los va a llamar a ellos, no yo. Porque Él es el que los tiene que transformar a ellos, no yo. Yo no estoy llamado a transformar a nadie. A mí el Señor me puso aquí a que traiga un mensaje. Allá usted si lo escucha, lo recibe o no. Dios es el que hace la obra en usted, no yo. Entonces cuando usted tiene esposo, esposa, hijos, hijas, hermanos, primos, sobrinos y lo que sea, y amigos y demás, usted no está llamado a cambiar a nadie. Usted solo está llamado a declarar su palabra, a llevar el mensaje, y los demás tienen que escuchar y obedecer. Dios tiene que hacer la obra en ellos, no usted y yo. Usted y yo solo somos mensajeros. Dios envió un mensaje por medio de Oseas a su pueblo para mostrarle lo infieles que ellos estaban siendo. Eso fue lo que él hizo. Y nos da el ambiente del tema del libro. En el capítulo 1 del versículo 2 y en el versículo 2 dice: el principio de la palabra del Señor por medio de Oseas. Dijo el Señor a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose del Señor. Ahí estaba el pueblo, completamente. Dios le ha dicho a este hombre que vaya y se consiga una mujer ramera. Él sabía que esta mujer era ramera y él quería mostrar la condición del pueblo. Ahora, escucha. Aquí nosotros cuando vemos la historia de Oseas, vemos que Oseas es un tipo de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo sabía quiénes eran los que iba a comprar, qué clase de iglesia iba a comprar, que iba a ser una iglesia infiel, y aún así entregó todo lo suyo por esa iglesia que él quiso salvar. Para rescatarla, para salvarla y para llevarla un día a la eternidad con Él, para dárselo, porque el único Salvador nuestro se llama Cristo, no hay otro. Cuando nosotros vemos en la Escritura, es muy común leer en los profetas la comparación que Dios hace en la relación que Él tiene con su pueblo, como decía hace un momento, en una relación matrimonial. Es la imagen que también nosotros vemos en el Nuevo Testamento para hablar de la relación de Cristo con su iglesia. Pero eso no es algo extraño que nosotros lo veamos en la Escritura. Ahora, lo que sí implica en el caso de esta historia que encontramos de Oseas es que Oseas, Dios le ordene casarse con una mujer ramera. Eso es un elemento nuevo ahora entonces. Tremendo esto. Donde Oseas mismo viene a ser lección de objeto para la nación. Él mismo, Oseas, iba a ser una ilustración de lo que Dios le quería enseñar y explicar al pueblo en ese momento. Entonces, mientras que en el Nuevo Testamento nosotros vemos que todo matrimonio debe ser un reflejo del amor de Cristo con la iglesia, escuche lo que le voy a decir. Un matrimonio tiene como propósito mostrar el amor que Cristo tiene para con su iglesia. Si un matrimonio no está viviendo de tal manera que le muestre a sus hijos, a la iglesia, a sus familias y al mundo que su relación es similar a la relación que Cristo tiene como iglesia, es un matrimonio en pecado y que no agrada a Dios. Esto no es de que la gente se case por casarse. Hay personas que cometen pecado y entonces, casémonos. O sea, no, esto no es casarse, eso no es tapar un hueco.
No, el matrimonio tiene que manifestar el amor de Cristo por la iglesia. Y si tu matrimonio no está manifestando eso, te lo aseguro, estás actuando pecaminosamente delante de Dios. Y Dios no está agradado con lo que haces y con lo que vives. Pero en el caso de Oseas, Dios tenía un propósito muy particular: resaltar la infidelidad del pueblo de Israel. Pero no solo eso, también quería mostrar el compromiso misericordioso de Dios para con su pueblo. O sea, no nos podemos quedar solo con la imagen de que, ay, sí, ese pueblo infiel. No, lo que Dios quiere manifestar es qué tan infiel era este pueblo, pero también quiere destacar la compasión y la misericordia que Él tiene con su pueblo a pesar de su infidelidad. Hermanos, por eso le digo, ¿cómo nosotros no apreciamos la gracia y la misericordia de Dios y le somos tan infieles sabiendo que su amor es tan grande para con nosotros? Y cambiamos a Dios por cualquier otro amor. Cambiamos a Dios por un esposo, por una esposa, por un hijo, por una novia, por un trabajo, por un carro, por una moto, por cualquier cosa. Dios deja de ser el primero. Dios no nos ha cambiado, hermanos, por nadie. Por nadie. Y en estas ocasiones me gusta mucho sacar a relucir a este joven Eric Liddell, porque él tenía todo para ser alguien en la vida. Y decidió abandonar su carrera de atletismo teniendo un futuro brillante para servir y agradar a Dios. Y a él no le importó ni la fama, ni el dinero, ni las medallas de oro, y le dijeron que corriera un domingo y dijo no, y Dios lo respaldó. Un montón de gente en la iglesia, como no tienen una verdadera relación con Dios, les da miedo que los echen de un trabajo por no venir un domingo a la iglesia. ¿Por qué no tienen relación con Dios? Porque no tienen respaldo de Dios. Porque no están obedeciendo la palabra de Dios, porque Dios no es su primer amor. Es así. Entonces el pueblo de Dios vemos que peca contra Dios. Y en este capítulo 8 hay una serie, escuche, de juicios en contra de la nación asociados con diferentes pecados. Mire, su elección de reyes que Dios no escogió en los capítulos del 4 al 6. Sus alianzas con extranjeros en los capítulos del 7 al 10. Y sus prácticas religiosas corruptas en los capítulos del 11 al 14. Ellos estaban actuando como los que tienen sabiduría del mundo, pero no pensaban en que sus acciones eran aceptables o no delante de Dios. No se estaban percatando de que lo que hacían, si a Dios le agradaba o no le agradaba. ¿Cuántas veces usted se pone a evaluar si lo que usted piensa, si lo que usted hace o lo que usted dice le está agradando a Dios? Usted no está llamado a agradar a su esposo o a su esposa, ni al pastor. Usted y yo estamos llamados a agradar a Dios, solamente a Él. Lo triste es que en la iglesia del Señor hoy hay muchos haciendo lo mismo que el pueblo de Israel. ¿Sabe qué estaba haciendo el pueblo de Israel? Ignorando la palabra de Dios, ignorando lo que Dios dijo. Y así hay muchos en la iglesia hoy, ignorando la palabra de Dios, buscando hacer las cosas por su propio rumbo, buscando su propio camino, vivir la vida cristiana a su manera y no a la manera de Dios. Y vienen y buscan a Dios cuando está el problema. Ahí sí, cuando hay necesidad, buscan a Dios porque se vino la enfermedad de un hijo, se vino un problema difícil, se vino la escasez, no hay dinero, no tengo esto, no tengo aquello, como quien dice, el Dios bombero. Así hay muchos, tristemente, en la iglesia. Por eso en este pasaje hay un mensaje para nosotros. Y mire cómo comienza nuestro texto. Le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Y lo primero que nosotros podemos ver aquí es quién está hablando, y no es el profeta. En la iglesia no es el pastor el que habla, es el Señor. Y lo primero que Dios habla a su pueblo a través del profeta es: le escribí. ¿Qué es lo que está diciendo? Escucha, no es el profeta. No, soy yo quien le escribí.
Soy yo el autor de lo que escribí. Soy yo quien te está diciendo de manera directa. No es el profeta, no es el pastor. Soy yo quien te está hablando de manera directa. Es el autor del mensaje, de toda la Biblia, de toda la Escritura. El autor no es sino uno y ese es Dios. Dios mismo se dio a la tarea de llevar a Moisés al monte Sinaí y de escribir sus leyes con su propio dedo para que su pueblo se rigiera a través de ellas. Él les está recordando: yo escribí, no Moisés, no los profetas, no Oseas, yo escribí. Y Él nos está hablando hoy y nos está recordando que todo lo que ves en la Biblia lo escribió Él, inspirada por el Espíritu Santo a hombres, pero Él es el autor. La pregunta es: ¿cómo estás recibiendo la palabra de Dios? ¿Como si lo hubiera escrito Dios o como si lo hubiera escrito Oseas, o Pablo, o Marcos, o Lucas? No, tienes que abrir las Escrituras, tienes que abrir la palabra y entender: es la santa palabra de Dios y la dio Él, la dictó Él fue el autor, es el autor y Él lo que dijo, lo dice hasta el día de hoy. Para nosotros, para que nosotros lo escuchemos a Él y no a un hombre parado en un púlpito. Para que cuando abras la Biblia entiendas que Dios te está hablando a tu corazón, para que vivas como Él dice y no como te parece. Somos expertos en sacar excusas a todo, ¿o no? Expertos. Pregunta: ¿será que Dios al final del camino nos justificará nuestras excusas? Tenemos que pensar en eso. Les escribí las grandezas de mi ley. Dios fue quien dio la ley. Dios es el autor de ella. Los israelitas tuvieron el privilegio de ser los primeros que recibieron la ley de Dios. Fueron los primeros en recibir el mensaje de Dios. Escucha, la ley de Dios, la ley no es simplemente que Dios te prohíba. No, la ley de Dios es que Dios te instruye y te instruye para tu propio beneficio. Nosotros recibimos beneficio cuando vemos la palabra de Dios. La Biblia no está dada para acusarte, la Biblia está dada para instruirte, para formarte, para formar tu carácter conforme al carácter de Dios. Pero cuando no vas a ella, cuando vienes a la iglesia y no atiendes, escuchas al pastor, pero no escuchas a Dios hablar a tu corazón, sales igual que como entraste, vacío. Necesitas venir y escuchar qué Dios quiere hablar a tu propio corazón. ¿Qué es lo que Dios te quiere decir en cada mensaje? Y lo primero que Él comienza diciendo es: mira, yo soy quien escribo, yo soy quien hablo, yo soy, no el hombre. Pero Él dice: las grandezas de mi ley. En pocas palabras, el contenido de lo que yo escribí es grande y sublime como yo mismo, como Dios mismo. Su palabra es Dios hablando, y como Dios es grande, alto y sublime, su palabra es sublime. Muchas veces vamos a la Biblia sin reverencia, sin temor. Ya la Biblia no nos asombra. Hemos leído muchos pasajes de la Biblia que cuando vamos a la Biblia ya no nos asombra, solo los leemos. No, aquel que tiene un corazón agradecido, un corazón con gratitud, un corazón que ama a su Dios, abre la Biblia y aunque esté leyendo, escuche, ¿qué es lo que menos le gusta al cristiano leer en la Biblia? Las genealogías. Y aunque estés leyendo las genealogías, debes decir: esto es grande y sublime, porque Dios mismo lo inspiró. ¿Por qué? Porque quería que estuviera ahí. Porque de allí yo aprendo de dónde es el linaje de mi Salvador Jesucristo. Porque de ahí es donde yo puedo aprender por qué Jesús es hijo de David. Pasamos por alto por ahí. Tenemos libros que nos gustan y libros que no. Eso es temor, eso es no tener temor de Dios. Ay, no, este libro es como aburridor. Estás diciendo que Dios es un Dios aburridor. Toda la Biblia es inspirada por Dios.
entonces toda la Biblia tiene que ser importante para nosotros. Toda la Biblia. De Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. Hay gente que se asusta cuando uno dice, habla conmigo la palabra de Dios en Apocalipsis. Si es el mejor libro de la Biblia. Bueno, uno de los mejores libros de la Biblia. El que más me apasiona. Al final venceremos. Es una noticia gloriosa para nosotros. Les mostré, por medio de esa ley, dice, le escribí la grandeza de mi ley, la Biblia, la palabra de Dios, las leyes de Dios, los mandamientos de Dios son la grandeza de Dios. Es algo grande, es algo sublime que usted y yo no podemos pasar por alto. La Biblia habla de cosas y solamente cosas grandes de Dios, todo lo que Dios ha hecho. No hay nada en la Biblia lo cual no sea importante. Cada versículo tiene un significado solemne. Por eso Dios dice que a pesar de que Él escribió, y aunque su ley es grande y sublime, aunque las leyes se escribieron principalmente o primariamente para ellos, para el pueblo de Dios, luego dice que ellos la tenían como si fuera algo extraño. Como si las leyes de Dios no tuvieran nada que ver con ellos. Como que, sí, ahí están. Sí, ahí Dios dio las leyes. ¿Sabe? Este pueblo no quería oír. Y lo más triste es que muchos en la iglesia tampoco quieren oír. ¿De cuántas maneras Dios te ha hablado este último mes nada más? Este último mes. ¿Cuántas cosas Dios te ha dicho? ¿Cuántas cosas Dios te ha mostrado en su palabra? ¿Cuántas promesas? ¿Y qué tanto has escuchado para aplicar en tu vida para recibir esas promesas de Dios? Este versículo 12 de este capítulo nos habla sobre la falta de entendimiento y apreciación de la ley de Dios por parte del pueblo. Este pueblo no apreciaba la palabra de Dios. No entendía la palabra de Dios. Y no entendía porque no iban a ella. No tenían una relación con Dios. Por eso no entendían la palabra de Dios. Le escribí, las grandezas de mi ley fueron tenidas por cosa extraña, dice. Este pasaje nos muestra que la ley de Dios es algo valioso. ¿Qué tanto valor le das a la palabra de Dios? Dice que esto es valioso, que es grandioso. No debe ser subestimada por aquellos que Él ha llamado. La ley de Dios es nuestra guía hacia la vida correcta y hacia una relación genuina con nuestro Dios y con los demás. Es la palabra de Dios. Es a través de la palabra de Dios y de sus mandamientos que usted y yo entendemos la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y es la palabra de Dios y sus mandamientos la que nos enseña a alejarnos del pecado. Y escuche, ese pecado que nos conduce solo a la muerte eterna, y aún así no atendemos a lo que Él dice. Ahora, es muy fácil escuchar sermón tras sermón en la iglesia y pensar, uy, qué buen sermón, uy, qué predicación, sí, uy, fulano, sultano, uy, que mi esposo no vino, que hubiera venido fulano. No, usted fue el que vino. O sea, el mensaje que se predica es para el que vino, no para el que no vino. Tal vez lo reciba después, pero en el momento no es para que usted piense, ve, mi hijo vino, ay, mi hija no vino, ay, si hubiera venido. No, es que el que vino fue usted es el que debe recibir el mensaje de parte de Dios. Escucharlo. ¿Se da cuenta? Es usted el que debe hacerlo. Cuando piense que otros necesitan aplicarse lo que usted está escuchando a través de la Biblia o lo que usted está leyendo, analice primero su estilo de vida para ver si más bien no debería aplicárselo a usted primero. Creo que es lo más apropiado. ¿Recuerda lo que el Señor dice en la palabra del Señor Jesucristo? ¿Que saquemos qué? La viga del ojo. Saca primero tu viga. Es que no te deja ver tu propio pecado, después ves el otro. No. Saca tu viga primero para que ayudes a sacar la paja del otro. O sea, el tuyo es más grande. Es lo que Él dice. Debemos aplicar las lecciones de la palabra de Dios a nuestras propias vidas primero.
ya que a menudo nuestras faltas son las mismas que vemos primero en los demás, o incluso más grandes. O incluso más grandes pudieran llegar a ser. Y le pregunto de nuevo, ¿qué actitud tiene usted frente a la palabra de Dios? ¿Usted pudiera decir de verdad que usted ama la palabra de Dios? Uy, pastor, sí, yo amo la palabra de Dios. Dime cuánto tiempo dedicas a estudiar la palabra de Dios. Ya lo he dicho antes. ¿Contra quién compite la palabra de Dios? Contra el celular. Porque usted se sienta a ver videos de TikTok, se sienta a ver Facebook, se sienta a ver de todo, pero no dedica al mismo tiempo a mirar la palabra de Dios. ¿O sí? ¿Con qué tanta intensidad usted estudia la palabra de Dios con el firme interés de conocer más a Dios para hacer su voluntad? Ahora, ¿por qué es que te va como te va? ¿Por qué es que vives como vives? ¿Por qué es que te pasa lo que te pasa? Dependiendo tu relación con Dios. Si tienes una buena relación con Dios, si tienes una buena relación con Él por medio de su palabra, si cada día lo conoces más, si cada día te pareces más a Él, tu estilo de vida, ¿cómo va a ser? En bendición, aún en medio de las tormentas, problemas y dificultades, vas a crecer, vas a avanzar. Pero si tu relación con Él y tu relación con la palabra de Dios no es lo que Dios está diciendo, por eso no te va bien. Porque no estás yendo a la fuente, porque no estás buscando conocer al dador de la vida. Muchos en la iglesia de hoy necesitan amar la palabra de Dios para escudriñar la palabra de Dios, para vivir conforme a la palabra de Dios. A menudo nosotros tratamos de separarnos de la palabra de Dios cuando sentimos que nuestras propias vidas pueden ser mejor sin ella. No, es que el Señor exige mucho, mejor yo hago así más bien. Pensamos a veces. La palabra de Dios nos obliga a rendir cuentas. ¿Usted sabía eso? Al Señor. A rendir cuentas. Usted y yo no somos ruedas sueltas en este caminar. Hay que rendirle cuentas a Dios constantemente, pero a muchos les molesta eso y cuando ven que tienen que rendir cuentas, mucha gente puede sentir resentimiento por esa responsabilidad. No, pues es que yo ¿por qué tengo? Bueno, es que porque Dios es Él, no es usted. Usted no se creó usted mismo, Dios lo creó a usted. Usted no se salvó a usted mismo, Dios lo salvó por medio de su Hijo matándolo en la cruz del Calvario. Necesitamos rendir cuentas porque dice que nos compró a precio. Y el precio fue la sangre y la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta? No nos gusta que nos limiten. Quisiéramos vivir a rienda suelta. Nosotros quisiéramos vivir como los carros de Fórmula 1. A mi manera y a alta velocidad. No, Dios nos frena. Dice, no, cálmate. Es a mi paso, a mi manera, no a la tuya. Pero no nos gusta eso. Queremos que todo sea ya. Que todo pase ya, que todo se solucione ya. Y Dios dice, no es ya, es cuando yo disponga. ¿Por qué? Porque el soberano es Él, no nosotros. ¿Te das cuenta? En el momento en que Oseas escribió, y sobre todo este pasaje, el pueblo de Israel se había cansado de cumplir la ley de Dios y prefería seguir sus propios deseos. ¿No es esto lo que le pasa a muchos en la iglesia también? ¿No es lo que muchos experimentan a medida que nosotros nos encontramos con problemas, dificultades, con las luchas, con las diversidades, con tantas situaciones que nos pasan que Dios usa para nuestro beneficio y crecimiento? Pero muchas veces al mirar esto, entonces como que nos cae, no es que la vida cristiana no es tan difícil, no es que. Y entonces ahí es donde empezamos a cambiar la ley de Dios, la palabra de Dios, los mandatos de Dios, al Dios de la Biblia y empezamos a venir a la iglesia cada mes. Como quien dice, Señor, ya cumplí, hoy vine el domingo. No, esto no es cumplir. Esto es una vivencia genuina delante de Dios porque sé que Dios me ama y amo a ese Dios que me ama. Por la obra que Él ha hecho a mi favor. ¿Se da cuenta? En lugar de ver la palabra de Dios como una restricción, debemos entender, hermanos, que es una protección para nuestras vidas y una guía para nuestro propio bien. Eso es la Biblia. Una protección y una guía para nuestro bien. De eso se trata la Biblia.
Cuando usted y yo obedecemos la palabra de Dios, entonces usted y yo, ¿sabe qué producimos? Una cosecha de amor y de gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad y dominio propio. Eso no nos dice Gálatas capítulo 5. Cuando usted y yo somos fieles a Dios, Él siempre recompensará nuestra obediencia y lealtad a Él. Escucha, hay bendición de parte de Dios para aquellos que obedecen su palabra. Hay bendición. Todo aquel que obedece la palabra de Dios, que busca vivir conforme a la palabra de Dios, escuche, no perfectamente, no vamos a poder vivir de manera perfecta y una obediencia perfecta, imposible, pero sí podemos hacerlo sinceramente. Sí podemos esforzarnos cada día y entre usted más se dedique a ir a las Escrituras con la firme intención de conocerlo a Él, para agradarle a Él. Entre usted más relación íntima tenga con Él por medio de la oración, y entre más usted se exponga a la predicación de la palabra, viniendo a la iglesia y congregándose, usted va a crecer. Pero si usted lee la Biblia porque el pastor dice, pero si usted ora porque el pastor dice, y si usted viene a la iglesia porque hay que congregarse, está perdiendo el tiempo, está caminando rumbo a la misma condenación que el que no viene a la iglesia, aún con peor consecuencia. No, esto no es por cumplir. Esto es porque entendemos que Dios dice, con amor eterno te he amado, porque desde la eternidad pasada Dios nos amó, porque Dios nos ama y porque Dios nos amará por la eternidad, y por ese gran amor de Dios manifestado en la cruz del Calvario, llevando a su Hijo a que cargara con tus pecados y los míos. Nuestra gratitud hacia Él es lo que nos debe conducir a buscar conocerle más, para parecernos cada día más a Él, para poder vivir, para agradarle a Él, y un día decir, Señor, hoy te veo tal y como eres. Ese debe ser nuestro anhelo y nuestra meta. Pero recuerde lo que hablábamos la semana pasada: primero está el dolor y después la gloria. Todo lo que hemos hablado durante estos días acerca de la importancia de la oración, de esa oración del Padre Nuestro. Lo que nos decía el Señor, que la primera petición que hay allí es: santificado sea tu nombre. Si no estás buscando que el nombre de Dios sea santificado con tu estilo de vida, si no estás dando un buen ejemplo, un buen testimonio, ninguna de las demás peticiones que hagas te van a ser concedidas hasta que esa primera esté cumpliéndose en tu vida. Puedes pedir lo que sea, pero si no estás buscando que el nombre de Dios sea exaltado, lo demás Dios lo va a retener y va a decir: todavía no. Todavía no. Ay, Señor, que venga mi esposo. Todavía no, porque no me estás glorificando. Todavía no, porque mi nombre está por el piso con lo que dices, con lo que piensas y con lo que hablas. Ay, Señor, mi hijo. No, todavía no, porque es que no me estás glorificando. Porque tus pensamientos, tus acciones y tus palabras todavía no te voy a conceder. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que glorifiques mi nombre, hasta que te entregues a mí, hasta que vivas para mí, hasta que me agrades a mí, hasta que la gente te vea y digan: he ahí un cristiano. Cuando usted dé buen ejemplo a los demás, cuando usted verdaderamente sus palabras, sus pensamientos y sus acciones, Dios diga: son aceptables a mí, voy a empezar a concederte. Ahí va a pasar. Y no tenemos que ser perfectos para ello. Dice el versículo 13: en los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron, y no los quiso el Señor. Ahora se acordará de su iniquidad. ¿Quién? Nos da hasta susto. Y mire lo que dice: y castigará ¿a quién? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Ellos volverán a Egipto. Pregunta: ¿a quién le está hablando? ¿A gente inconversa? ¿A quién? A su pueblo. A su pueblo le está hablando él aquí. Oseas 8:13, este versículo 13 que tenemos aquí en este pasaje, vemos que
Las personas estaban llevando a cabo ofrendas y sacrificios, pero no estaban cumpliendo con los requisitos adecuados que Dios determinó. ¿Qué hacían ellos? Cumplían con ceremonias, tenían el ritual y conocían bien el vocabulario, pero eso era todo, no era más. Y el Señor los conocía. ¿Y qué dice? No me sirve, no lo acepto. Ellos llevaban bien todo. La liturgia la hacían bien. Hacían el sacrificio, llevaban la ofrenda, hacían todo lo estaban haciendo bien. Solo había un pequeño detalle. Estaban viviendo en pecado, en idolatría, desagradando a Dios. No estaban obedeciendo a Dios. Dicen, no me funciona, no lo recibo, dice el Señor. ¿Se da cuenta? Y uno se da cuenta que hay personas que aprenden muy bien el lenguaje cristiano de las verdades de la Biblia. Y hay un lenguaje, hay un vocabulario especial. Hay personas que aprenden a hablar como cristianos. Dios le bendiga. Gloria a Dios, aleluya, qué bendición. Hay gente que aprende el lenguaje cristiano, ¿no ha visto eso? Y esas son expresiones muy maravillosas en la boca de aquellos que verdaderamente aman a Dios, pero en la boca de aquellos que están desobedeciendo a Dios no tienen sentido. En aquellos que están viviendo en pecado delante de Dios no tienen sentido. A estas personas se les podría aplicar la frase de este versículo. El Señor no los quiso aceptar. Porque es que hay muchos en la iglesia de hoy que parecen cristianos. Se visten como cristianos, lucen como cristianos, hablan como cristianos, pero no son cristianos, porque su pensamiento no es un pensamiento cristiano, porque su corazón no es un corazón conforme al corazón de Dios, porque están viviendo vidas donde saben lo que Dios dice a través de su palabra y no están obedeciendo lo que Dios dice a través de ella. Las personas estaban desobedeciendo los mandamientos de Dios y aún así estaban llevando a cabo sacrificios inapropiados delante de Dios. No se estaban arrepintiendo de sus pecados y como resultado Dios no aceptó entonces sus sacrificios. También nosotros tenemos rituales, ¿o no? Asistimos a la iglesia, tenemos tiempos devocionales, celebramos fiestas cristianas, oramos por los alimentos, llegamos al culto y gloria a Dios, aleluya, y hasta danzamos y hasta lloramos. Y termina el culto, la predicación, y qué palabra, rituales, ceremonias. Y todas estas cosas las pudiéramos estar haciendo, pero con un corazón no sincero delante de Dios. ¿Qué es que pequé? Debo venir, arrepentirme delante del Señor y buscar no seguir en el mismo pecado. Escucha, cuando hay un arrepentimiento genuino, el pastor no te va a perdonar nada. Es que el que te perdona es el Señor, porque Él conoce tu corazón. Él sabe con qué corazón vienes delante de Él. Pero muchas veces pecamos, hacemos lo malo, hacemos lo que no le agrada y ni siquiera venimos a Él con dolor en el corazón a pedirle perdón. Hay veces tiene hasta el dolor en el corazón, pero no se postra y no le dice al Señor, no habla con Él, no le pide perdón. No, hermanos, escucha, Dios va a escuchar si tu corazón verdaderamente se arrepiente. Cuando empiezas a ver la grandeza de ese Dios, la grandeza de su amor y cómo tu pecado es tan abominable delante de su santidad y lo reconoces y te postras y te humillas y le dices al Señor que te perdone y empiezas a restaurar tu relación con Él con más fuego y con más fervor. Hay que venir con un corazón sincero delante de Él. Ahora, el pasaje dice que van a volver a Egipto. Y cuando dice volverá a Egipto, está diciendo que volverá a ser esclavo, que van a volver a ser esclavos, que van a volver a la condición en esa en que estuvieron antes, en que eran maltratados. No es que van a volver a la ciudad de Egipto, no, van a volver a estar en la misma condición de esclavitud, van a volver a ser maltratados como fueron maltratados en Egipto, van a volver a la condición de la cual Dios los sacó, es lo que Él está diciendo aquí. ¿Cuántos de ustedes quieren volver al mundo? Dígame.
deja de estudiar la Escritura, deja de orar a Dios, deja de venir a la iglesia y pronto estarás afuera. Si eres una persona que no dedica tiempo a estudiar la palabra de Dios, si eres una persona que no dedica tiempo a una relación... Yo hablaba con alguien tiempo atrás que me decía, pastor, yo tengo una vida de oración que usted ni se imagina. ¿Y cuánto vas a la Biblia? Pastor, la verdad muy rara la vez. Entonces, ¿qué tipo de oración tienes? Una oración de carne. Y acuérdese, la carne no sabe orar. Una persona que no estudia la palabra de Dios, una persona que no busca esa relación íntima, constante y continua con Dios, esa persona que no se congrega continuamente, te voy a decir claramente, está lejos de Dios, está distante de Dios, no conoce a Dios. ¿Y cómo pretende entrar al reino de los cielos de esa manera? Imposible. No entra. No, hermano. ¿A cuántas personas Dios ha llamado a servir en la iglesia? Y el anhelo de servir está en el corazón. Pero de la misma manera, como está en muchos, cuando ven un plato de comida y ven todo lo que tiene, pero no se lo comen. ¿De qué le sirvió? ¿En qué lo alimentó? De nada. No necesitamos conocer al Señor día a día y escuchar su palabra. ¿Ves? Anhelar volver al mundo es como decir, ay, voy a regresar a mi vida antigua, a las borracheras, a esas fiestas, a todas las cosas que yo hacía. Escucha, esto es serio, porque Dios nos sacó de ahí. Dios nos libró de ahí. ¿Y sabes qué es lo más delicado? Que Él pagó un precio. Entregó su vida para sacarnos del pecado y de la inmundicia donde estábamos, para rescatarnos de eso. Eso es serio. Él se entregó, hermano. Se entregó por nosotros. Pero muchos vuelven al mundo. ¿Por qué? Por no dejarse guiar por la palabra y por tener un falso o un mal concepto de Dios. ¿Quieres tener un concepto correcto de Dios? Escudriña las Escrituras. Y si no, no lo vas a conocer. Jamás vas a conocer a Dios. Recuerde que es una de esas notas importantes que Dios nos dejó. Que no nos gloriemos en nada, sino solamente en conocerlo y entenderlo. Es la parte primordial. Dice el Señor Jesucristo mismo, ¿qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Escudriñar las Escrituras. Y si no lo haces, no estás conociendo a Dios y no puedes decir que estás viviendo para agradarle a Él. Por más que ores, ¿qué vas a orar si no vas a la palabra? Eso es algo imposible. Este pueblo se olvidó de la palabra de Dios, por ende se olvidaron de Dios. ¿Has meditado en eso? Una persona que no va a la Biblia se olvidó de su palabra y al mismo tiempo se olvidó de Dios, aunque en su mente diga Dios, 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 Dios. No tiene a Dios. Y la segunda parte de este pasaje de Oseas 8, versículo 13, nos habla del castigo que vendrá como resultado de la desobediencia y del pecado. Habrá un castigo. Lo dice ahí. Dios castigará a quienes han pecado. ¿Y sabe? Ese castigo los va a forzar a volver a Egipto en busca de esa vida que tenían antes. Pudiera ser que Dios con este castigo, que será difícil, yo no me imagino, no lo quisiera experimentar, volver atrás. He hablado con personas que han vuelto atrás y escuche, la palabra clave de ellos es: no tengo paz. O sea, no puede estar en la iglesia, no puede estar en Cristo y no soporta estar en el mundo. Está como en ese intermedio donde nada le sirve, nada le funciona, nada le satisface, pero no puede ni aquí ni allá, porque volvió atrás. Hermanos, volver atrás es tan fácil. Estamos así, porque nosotros, dice el Señor, sin Él, nada
podemos hacer. Por eso Él nos llama a vivir en obediencia a su palabra. ¿Te das cuenta? Hay ocasiones en que ese castigo puede hacer que la persona se arrepienta y vuelva a Dios, pero en otros no. En otros no. No sé si usted quiere hacer el ensayo y mirar a ver cuál de los dos es, si de los que vuelve o de los que no vuelve. Yo no quiero hacer el ensayo. Como seguidores de la palabra de Dios, es importante recordar que nuestras acciones y ofrendas deben ser sinceras al Señor y en una vida de obediencia. Si nosotros buscamos la voluntad de Dios y ofrecemos nuestras ofrendas y sacrificios con un corazón sincero, podemos tener la seguridad de que Dios las acepta. ¿Cuáles ofrendas? ¿El dinero que traes? El que vengas a la iglesia, el que ores, el que entones cantos a Él y el cómo recibes la palabra de Dios. Aparte del dinero, son las ofrendas. Cuando vienes al Señor y empiezas a entonar cantos a Él, es una ofrenda de labios que traes, pero que traes dentro del corazón. ¿Cómo estás viviendo? ¿Te has arrepentido de verdad? Porque si te has arrepentido, Dios va a recibir esa ofrenda. Si no te has arrepentido, Dios va a decir, no la acepto. Mira, me fastidia que me cantes. Me molesta que me cantes. No quiero que lo hagas. Ni me mires, ni me cantes, ni me toques nada. No quiero oír ni tu música ni tus cantos, porque no has venido a mí en arrepentimiento y fe. ¿Te das cuenta? La obediencia a Dios es lo que hace que las puertas del cielo se abran y que Dios te mire con gozo y con alegría. Si tu obediencia a Dios no está, tus cantos, tus palabras, tus alabanzas y tus oraciones, Dios desde arriba va a decir, no lo acepto. Es así. ¿Cómo estás viviendo delante de ese Dios en obediencia? ¿Estás buscando vivir para agradarle? Y vuelvo, no estamos hablando de una obediencia perfecta porque no podemos, pero que tanto te estás esforzando en mirar la grandeza de Dios, la santidad de Dios, el amor de Dios, su bondad hacia ti, y entonces en gratitud estás buscando vivir para agradarle a Él, estás buscando vivir en obediencia sin importar lo demás, solo importándote Él, su grandeza, su amor y su fidelidad. Es lo que nos tiene que importar. No cómo están los que hay a nuestro alrededor. No, cómo estoy yo con Él, que es el que ha hecho todo por mí. De eso se trata. Cuando vienes al culto, cuando estás en tu casa, cuando usas tus reproductores y empiezas a cantar canciones, ¿Dios está recibiendo tus cantos como una ofrenda agradable? ¿Es tu estilo de vida al punto que agrade a Dios, que cuando entonas cantos del Señor, entonces se goza? Recuerda, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Pero tú te imaginas que estés cantándole al Señor y el Señor diga, yo no recibo eso. ¿Qué fortaleza vamos a tener? Es la obediencia a su palabra lo que importa. Es el obedecer a Él. Ahora, no estoy hablando de obedecer a Dios para ser salvos, no, yo estoy hablando de un salvo que está obedeciendo a Dios y agradándole a Él. Porque no es que obedezcamos para ganarnos el favor de Dios. No, es porque ya tenemos el favor de Dios que obedecemos. Pero este pueblo tenía el favor de Dios y empezó a vivir en desobediencia. Este pueblo conocía a Dios y entonces puso otros ídolos en su corazón, en el lugar donde tenía que estar Dios. Y eso es lo mismo que Él mismo le dice a la iglesia de Éfeso. Estás haciendo muchas cosas, oyes palabra, cantas canciones, sales y hablas y compartes, pero tengo contra ti un pequeño detalle. ¿Cuál? Has dejado tu primer amor. Yo no soy el centro de tu corazón. Tienes otros ídolos, tienes otros dioses ahí clavados adentro, y entonces necesitas sacarlos de ahí. Mira de dónde has caído, mira dónde yo te puse, mira el estado de la gracia donde yo te tenía, mira de dónde te soltaste.
¿No a dónde? ¿De dónde? Valor, cercanía a Él, privilegios. Y los dejamos. Y los dejamos. Y mucha gente en la iglesia aún viviendo vidas pecaminosas y sin arrepentirse. Cristo, yo te amo. Por Dios. Y Dios dice, yo no recibo eso, me retiñen los oídos. ¿Te das cuenta? Si nos alejamos y desobedecemos su palabra, tendremos que enfrentar el castigo de parte de Dios. Necesitamos entender que hay que arrepentirnos y venir a Él. Él dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Iglesia, atendamos la palabra del Señor. No ignoremos más lo que Dios nos habla constantemente. No ignoremos las palabras del Señor, porque trae serias consecuencias. Aún el autor a los Hebreos capítulo 12, versículo 25 dijo, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos. Pero no todo estaba perdido aún. ¿Sabe por qué? Porque dice que hay esperanza para el que está vivo. ¿Cuántos están vivos aquí? Bueno, gloria a Dios por los vivos. Hay otros muertos ya, pero gloria a Dios por los vivos. Entonces hay que prestar atención a lo que Él habla a través de su palabra. Y el Señor, entonces, no nos dejará y será un refugio para aquellos que son sus hijos. No sé qué quieres. Si recibir el castigo de Dios o encontrar refugio en Dios. David pecó con ese acto con Betsabé y el homicidio de su esposo, de Betsabé, de Urías. Cuando el profeta vino, le hizo una pregunta, si quería el juicio de Dios o el de los hombres. No el de Dios. Es mejor el de Dios. Dios sí tiene misericordia. Entonces hay que arrepentirse. Entonces hay que buscar esa cercanía con Dios. Entonces hay que buscar ir a la palabra de Dios. Hay un dicho por ahí afuera, que nadie se gana la lotería sin comprarla. No vas a conocer a Dios sin estudiar la Biblia. No vas a tener una relación con Él sin orar, sin hablar con Él. ¿Te acuerdas? El reto de los que han venido. ¿Cuánto tiempo eres capaz de hablar con Dios antes de comenzar a pedirle algo? Primero tendríamos que mirar cuánto tiempo dedicas a orar. Porque hay gente que tiene oraciones flash. Señor, gracias por este día en el nombre de Jesús, amén. Y se van tranquilos, ya oraron. Y en la noche van cayendo a la almohada y mientras que están cerrando los ojos durmiendo, gracias Señor por este día en el nombre de Jesús. Y oraron y se sintieron bien. Por pura gracia de Dios nos levantamos al otro día. Donde uno de ustedes o de nosotros fuéramos Dios y miráramos a ese al que yo le he dado todo el día, decir Señor, gracias en nombre de Jesús. Que descienda fuego del cielo y consuma a este, porque es que este no. Así haríamos nosotros, ¿o no? Gracias a Dios no somos Dios. Gracias a Dios, Dios está en su trono. Y si no, si dependiera de nosotros, el infierno estaría más lleno de lo que está ahora. Pero tenemos un Dios lleno de amor y misericordia. Por eso decía, hay esperanza, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque Cristo murió en la cruz. Porque Él pagó por tu pecado y el mío. No para que juguemos con la gracia, pero sí para que vengamos en arrepentimiento y fe y busquemos restaurar nuestra relación con Él. Porque escucha, este mundo es pasajero.
Puedes vivir 100 o más de 100 años, pero un día vas a morirte, y yo también. He ahí el problema. ¿Cómo vas a estar al momento de morir si ni siquiera sabemos cuándo será el día y la hora de morir? Es una sorpresa. Todo pasa así, de un momento a otro. Hoy te levantaste o te acostaste y ya no despertaste. Usted puede acostarse hoy muy sano, lleno de vitalidad, y mañana hablamos con la ayuda de Dios. ¡Amén! Oye, no puede ir fulano a encontrarse. No, murió. ¡Murió! ¿Pero qué tenía? Nada, murió. ¿Por qué? Porque era el día y Dios dijo, hoy es. Punto. No necesita estar enfermo. Se muere el que Dios dice que se muera. Y no sabemos cuándo va a pasar. Por eso yo aliento a las parejas a no irse a la cama enojados. Porque tú no sabes si tu pareja pudiera morirse ese día. Y créame, el que queda vivo, me imagino el remordimiento. Abrir sus ojos y ver que su esposo ya no se para. Abrir los ojos y ver que su esposa ya no se para. Claro, tristemente hay hombres que si su esposa se muriera dirían gloria a Dios. No, eso es verdad. ¿Saben por qué? Porque no hay amor en sus corazones. Que el Señor nos ayude, hermanos, a recibir su palabra y que nos siga ayudando a entender lo que Él tiene para nosotros cada día. Recuerda, Él es más importante. Él es el único importante. Él debe ser el centro en nuestros corazones. Por eso este pasaje es un llamado a venir a Dios, a obedecer su palabra y a vivir para agradarle y a vivir para su gloria. Oremos a nuestro Señor. Amado Dios y Padre de la gloria, te damos gracias por tu fidelidad, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Señor, por hablarnos una vez más. Señor, la verdad es que necesitamos escudriñar nuestros corazones, escudriñar nuestra obediencia a ti, escudriñar verdaderamente cómo estamos viviendo, escudriñar qué es lo que te agrada, escudriñar qué es lo que no te agrada, para poder vivir solo para agradarte a ti. Señor, ayúdanos a que tu palabra no sea ignorada por nosotros, que atendamos lo que nos hablas, que entendamos que la prioridad tuya hacia nosotros es obedecerte a ti, que deseas más la obediencia que los sacrificios. Obediencia plena, Señor. Ayúdanos, Señor, a buscar conocerte más en tu palabra, para podernos acercar más en oración, para poder anhelar más congregarnos y para poder bendecir a otros que no te conocen, llevándoles el mensaje del Evangelio. Ayúdanos, Señor, a entender que tu amor y tu misericordia vienen sobre nosotros y que cada vez que nos hablas es para nuestro propio beneficio. Aún la disciplina que tú aplicas es para nuestro beneficio. Señor y Dios, por favor, ayúdanos a oír con atención a tu voz y a vivir todo cuanto tú nos hables a través de tu palabra. Ayúdanos a mostrarte que verdaderamente estás en el primer lugar. Ayúdanos a mostrarte que verdaderamente somos aquellos que están en gratitud a causa de la salvación que has traído a nuestras vidas, Señor. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, yo te pido perdón por nuestras vidas, por lo que somos, hacemos y pensamos. Perdona a la iglesia, Dios mío. Perdona, Señor, todo lo que tú conoces, que sabes que no va conforme a tu voluntad. Y ayúdanos, fortalécenos y levántanos de la condición en que estamos para poder ser un reflejo de tu gloria y que nuestro testimonio atraiga a otros a tu maravillosa presencia.
Hoy, Señor, te lo pedimos y te damos muchas gracias por tu presencia en nuestras vidas, por hablarnos en este nuevo día y porque sabemos que nos hablas, porque nos amas. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.